Las lejanas brisnas de 5 naves alienígenas irrumpieron desde las nubes marrones de Neterov y subieron a la órbita sobre colas de prepolente blanco ardiente. El plan de ataque era igualar velocidades en las embarcaciones y luego hacer que un escuadrón de Spartans hiciera una caminata espacial y la siguiera hasta el hangar de su nave nodriza. Pero los alienígenas viajaban unas 20 veces más rápido, ahora que cuando la noche estrellada los había divisado 15 segundos antes y John 117 no sabía si un merodeador de la clave Razor podía igualar ese tipo de aceleración. Había muchas cosas que John no sabía de esta operación, como si las naves alienígenas eran naves de reconocimiento o cazas de superioridad, o si su nave nodriza era una fragata de inspección o una corbeta de asalto. No sabía el tamaño del complemento de la embarcación, ni cuántos de ellos estarían entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, o por qué el Covenant podría estar interesado en el planeta invernadero que probablemente había cocinado a su población nativa 100 siglos antes. Lo que John sí sabía era que los alienígenas eran enemigo y que hoy iban a morir. Continuó observando las 5 naves espaciales a través de un monitor táctico montado en lo alto del mamparo de la bahía. El descenso y una nativa voz femenina sonó sobre la red de comunicaciones interna de la noche estrellada. Prepárese para la aceleración. El compensador de inercia no aguantará lo que le estamos lanzando. John y sus 11 compañeros Spartans bajaron su centro de gravedad contra la aceleración del merodeador. Un momento más tarde, comenzaron a escuchar ruidos y golpes apagados cuando equipos mal asegurados chocaron contra los mamparos cercanos. ¿Cuánto falta que alcancemos los objetivos?, preguntó. Depende. Cuando ella no pudo explicarlo, John dijo: «Esa no es una respuesta, señora». Trató de mantener la impaciencia en su voz al mínimo. Halima Hascott puede que tenga un carácter informal, pero sigue siendo una capitana del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Y él era solo un suboficial de primera clase de 15 años. No es que su edad importara. La fecha de nacimiento había sido falsificada en los registros de servicio de todos los Spartans, y nadie en la tripulación de la noche estrellada tenía razones para creer que alguno de ellos era menor de 19 años. Además, John y sus compañeros Spartans no eran unos quinceañeros ordinarios. A la edad de 6 años, habían sido reclutados en un programa de alto secreto para desarrollar supersoldados de bioingeniería. La intención era utilizarlos contra la insurrección colonial masiva que amenazaba con destruir la joven civilización interestelar de la humanidad, pero las prioridades cambiaron cuando apareció el Covenant. Esa era la vida de un Spartan. Iba a donde lo necesitaban, no se quejaba y mataba a todo lo que tenía que matar. Era así de simple. En el fondo, John sabía que había sido agraviado cuando fue separado de su familia a una edad tan temprana, que debería haber odiado a sus secuestradores por robarle una infancia normal, pero no lo hizo. Habían convertido a un acosador de patio de la escuela en un soldado, y luego lo forjaron en el líder de la mejor unidad de combate de la UNSC. Estaba agradecido por ello, y estaba muy orgulloso de que lo hubieran elegido. Cuando la capitana Ascot no reconoció su punto de vista, John añadió: «Necesitamos una pequeña advertencia antes de desplegarnos, señora. Una vez que activemos nuestros respiradores, solo tendremos 90 minutos de aire». Soy consciente de ello, suboficial, dijo Ascot. Por lo que esta caída puede que no sea posible. La nave nodriza está al otro lado de su órbita ahora mismo. Esto significaba que estaría oculta a los sistemas de vigilancia de la noche estrellada, hasta que ambas embarcaciones estuvieran de nuevo en el mismo lado del planeta. Pero eso no era motivo de preocupación. La noche estrellada había estado observando las naves del Covenant durante más de un día, y la nave nodriza nunca había estado visible durante más de 20 minutos de cada hora. Así que la situación es normal, dijo John. No veo el problema. Mecánica orbital, dijo Ascot. No puedes ir más rápido y llegar al punto de encuentro. Inténtalo, y todo tu escuadrón terminará volando fuera de órbita. Correcto. John había estudiado mecánica clásica en los cursos de física durante su tercer año de entrenamiento de Spartan. Pero eso fue hace 5 años, cuando solo tenía 9 años, y había estado más interesado en la teoría táctica que en las leyes de movimiento de Newton. Tenemos que caer en una órbita más baja y alcanzarla,
luego sincronizar las órbitas y comenzar las operaciones de proximidad. Mientras permanecen ocultos detrás de la nave espacial alienígena, dijo Ascot. En su órbita actual, les va a llevar 70 minutos solo para sincronizarse. Después de eso, todavía tienen que aguantar las operaciones de proximidad. Luego subirse a bordo a escondidas y capturar una nave de 500 metros llena de PHVs. PHV significa pequeños hombres verdes, un término de la jerga que se podía remontar al menos hasta los informes de objetos voladores no identificados de la Tierra de los años 50. Debido a que una de las especies del Covenant tenía un promedio de solo 1,5 metros de altura, algunos analistas de la Oficina de Inteligencia Naval creían que el enemigo podría haber visitado la Tierra en el pasado. Pero John sabía que no era así. Si el Covenant hubiera estado alguna vez en la Tierra, ya sería un páramo vitrificado. Podemos manejarlo. John esperaba sonar más seguro de lo que se sentía. Por un lado, él y sus compañeros Spartans eran los soldados más mortíferos que la humanidad había creado. Por otro lado, la humanidad ni siquiera estaba segura de que los alienígenas existieran realmente hasta el violento primer contacto con el Covenant. Así que no sabía una forma de evitarlo. En el mejor de los casos, John y su escuadrón de asalto solo estaban un poco preparados para lo que estaban a punto de intentar. Pero no se atrevió a admitirlo. Si quería que su equipo luchara con confianza, tenía que proyectar confianza en todo momento. Cuando Ascot no respondió a su seguridad, John decidió doblar la apuesta. De verdad, señora, estaremos bien. Los Spartans trabajan rápido. Nadie trabaja tan rápido, dijo Ascot. Mira, no tendrán más de 15 minutos de margen. Si a alguien se le acaba el aire durante la acción de embarque, no hay nada más que la noche estrellada pueda hacer para ayudar. Agradezco la preocupación. John no dejó que la preocupación de ella lo sacudiera. El programa Spartan 2 estaba tan altamente clasificado que incluso los capitanes de los merodeadores no conocían todas las capacidades de los supersoldados que llevaban a la batalla. Pero una vez que estemos a bordo, el tiempo de respiración no será un factor. La atmósfera de la nave nodriza deberá sustentar la vida humana. Hay una gran diferencia entre debería y lo hará. Las probabilidades están con nosotros. Ya vio los resúmenes de inteligencia. Solo una especie del Covenant no respira oxígeno. Solo una especie que la ONI es consciente, contestó Ascot. Ambos sabemos que podría haber una docena más que respiren cualquier cosa, desde hidrógeno hasta cobalto. El UNSC tiene mucho que aprender sobre el Covenant. Sí, señora. Esa es la razón de la operación. Cuidado, Spartan, dijo Ascot. La capitana enfadada de un merodeador tiene 200 maneras de hacerte la vida miserable. Me disculpo, señora. A John no le gustaba pedir permiso para llevar a cabo una misión asignada por el jefe de la sección 3 de la Oficina de Inteligencia Naval. Pero como comandante de la Noche Estrellada, Ascot estaba a cargo de la misión hasta que los Spartans abandonasen su nave. Sigo pensando que debemos arriesgarnos. Sé que lo haces. El tono de Ascot era comprensivo. El UNSC no sabía casi nada sobre el enemigo. Si los Spartans pudieran capturar una embarcación del Covenant, los científicos del grupo de materiales de la sección 3 de la ONI deberían ser capaces de aplicar ingeniería inversa a la tecnología y aprender el secreto de las unidades desliespaciales superiores del enemigo y de sus escudos de energía casi impenetrables. También intentarían descubrir las verdaderas capacidades del armamento avanzado de los alienígenas y quizás incluso descubrir algunas vulnerabilidades ocultas. Con un poco de suerte, podrían incluso averiguar dónde vivían los alienígenas y por qué querían erradicar a la humanidad. Pero es mi decisión, continuó Ascot. Y necesito estar segura de que entiendes los riesgos. Estamos trabajando al límite de la capacidad de su armadura, con más variables desconocidas de las que podemos contar. Si algo sale mal, no habrá muchas posibilidades de recuperación. Si dice que estaríamos solos, los Spartans están entrenados. Digo que la Noche Estrellada hará todo lo posible, dijo Ascot. Pero estamos limitados por las mecánicas orbitales. Podría ser inteligente esperar una oportunidad que no sea tan mínima. Con todo respeto, señora, no estoy de acuerdo. Por mucho que John quisiera aceptar su recomendación,
Ni siquiera la consideró. Cuanto más esperaban, más probable era que se encontraran con una complicación que mataría la misión, y más sus dudas privadas lo consumirían. Ya llevamos aquí un día, y nuestra suerte no durará para siempre. Tarde o temprano, una patrulla enemiga observará la noche estrellada, o llegará una segunda embarcación del Covenant, o el comandante enemigo decidirá que es el momento de seguir adelante. Se me ocurren una docena de cosas que podría salir mal si no lo hacemos ahora. Ascot quedó en silencio durante un momento y finalmente suspiró. Yo también puedo hacerlo. Hubo un murmullo bajo mientras consultaba con alguien en el puente. Luego dijo: Muy bien, Spartan. Tienes mi permiso para seguir adelante. Maniobra de asistencia gravitatoria en 5 minutos. Afirmativo, dijo John. Y gracias. No me lo agradezcas, hijo. Esto no es un favor. Ella cerró el canal de comunicación, dejando a John con la esperanza de que estuviera tomando una buena decisión. Su mejor amigo, Samuel 034, había muerto unos meses antes durante la acción de abordaje que había inspirado a esta, y John todavía estaba tratando de averiguar qué había salido mal. Toda la dotación de Espartas del UNSC había estado a bordo de una nave de descenso Pelican modificada, ascendiendo hacia un punto de encuentro orbital por encima del Chi Ceti 4, cuando divisaron una nave de guerra del Covenant que se movía a atacar su fragata de transporte. Las embarcaciones se habían atacado entre sí antes, y estaba claro que la fragata del UNSC no sobreviviría a otro enfrentamiento. John ordenó a la compañía que hicieran una caminata espacial y abordaran la nave enemiga. Se había dicho a sí mismo que no tenía elección, que el asalto desesperado era la única manera de evitar que los 33 Espartas quedaran atrapados en un mundo que pronto estaría ocupado. Y eso probablemente habría sido cierto. Pero la razón por la cual había ido a Chi Ceti 4 fue para equipar a los Spartans con su nueva y moderna armadura potenciada Mjolnir, la interfaz neural automática, los circuitos de amplificación de rendimiento y la carcasa de alineación de titanio les había hecho sentir casi invencibles, y John estaba tan ansioso como cualquier otro por probar la nueva armadura en acción. Así que cuando la nave del Covenant reapareció, no dudó en comprometer a toda su fuerza en una acción de abordaje improvisada. El arriesgado ataque había funcionado, aunque apenas John y 2 compañeros, Samuel 034 y Kelly 087, habían interceptado la embarcación y abordado por una brecha que se produjo en el casco tras el combate. Habían logrado plantar un trío de ojivas Anvil 2 cerca de un núcleo de energía, pero no antes de que un afortunado perno de plasma encontrara un punto blando en la armadura de Sam y rompiera el sello de presión debajo. La única forma de huir de la nave había sido saltando el espacio, donde Sam se descomprimiría dentro de su armadura. En lugar de condenar a su amigo a una muerte tan lenta y agonizante, John le había ordenado a Sam que se quedara atrás y guardara las ojivas hasta que detonaran. La decisión seguía persiguiendo a John en sus sueños, y eso le preocupaba. Había visto morir a muchos soldados, tanto en entrenamiento como en combate, y no tenía ninguna duda de sí mismo. Pero Sam había estado bajo su mando, y John no podía evitar creer que si hubiera estado mejor preparado, y no tan temerario, su amigo estaría luchando a su lado hoy. John no vio qué podría haber hecho de otra manera. Había habido solo momentos para planear y ninguna oportunidad para reunir municiones. Pero no estaba a punto de cometer el mismo error 2 veces. Esta vez, los Spartans llevaban estuches de percheo de emergencia y paquetes de propulsores y balizas localizadoras adicionales, equipo para casi cualquier contingencia previsible. Y aún así se preocupó, gracias a la falta de conocimiento del enemigo por parte del UNSC. Casi literalmente, John estaba guiando a sus Spartans hacia una batalla a ciegas, y todo en su entrenamiento le decía que era una receta para el desastre. Pero tenían que intentarlo. John se volvió hacia el interior de la bahía de lanzamiento. Incluido él, había 2 Spartans preparados para despegar, todos ellos con un aspecto vagamente robótico en sus cascos angulares y su voluminosa armadura potenciada a Mjolnir. En un esfuerzo por optimizar las competencias individuales de cada Spartan en el campo y probar modificaciones de investigación y desarrollo, el armazón de alineación de titanio de sus armaduras había sido modificado temporalmente, cada uno de ellos con características distintivas. Y para evitar los sensores enemigos, sus juegos de placas de recubrimiento habían sido teñidos con el mismo recubrimiento refractivo que ayudaba a ocultar los merodeadores del UNSC.
Si la precaución funcionaría contra los alienígenas era poco más que una suposición. Lo único que el UNSC sabía sobre la tecnología de sensores del Covenant era que, en el modo activo, este irradiaba a través de una amplia gama del espectro electromagnético. En teoría, el aparato tenía que funcionar según el mismo principio general de los sistemas de sensores humanos: emitir una señal y buscar reflexiones que rebotaran en un objetivo invisible. Pero eso solo era una suposición. Para todos los que estaban en el UNSC, las transmisiones alienígenas podían ser del subproducto de alguna tecnología de escaneo cuántico que la humanidad aún no había imaginado. Otra buena razón para capturar una nave enemiga. La iluminación de la bahía de lanzamiento se oscureció de blanco a púrpura pálido, una indicación de que la noche estrellada estaba a 3 minutos del comienzo de la maniobra. La luz más oscura sería menos perceptible cuando la escotilla de salto se abriera para descargar a los Spartans, y el tiempo de espera les daba a sus ojos la oportunidad de adaptarse a la oscuridad. Comprobación final, todos, dijo John. Los Spartans ya habían examinado sus sistemas 2 veces desde que entraron a la bahía de lanzamiento, así que esto era más un ritual de concentración que una inspección real de equipo. Asegúrense de darle a sus compañeros una revisión cuidadosa, sin correas flojas ni abrazaderas magnéticas parciales. Dentro de su casco, una cadena de LEDs destellaron en verde cuando los otros 11 Spartans reconocieron la orden. John revisó su propia lista de control: armas cargadas y aseguradas, buena integridad del traje, respiración operable, depósitos de propulsor cargados, boquillas de direccionales receptivas, aditamentos seguros, funciones de liberación rápida. Y luego se dirigió a su compañero de inspección, un Spartan de mentalidad seca, llamado Fred 104. John comenzó una revisión visual, confirmando que las costuras de la cubierta exterior de la armadura de Fred permanecieran ajustadas, que la pintura refractiva no estaba manchada, que los accesorios de las armas estaban bien colocados, y que el arnés del propulsor se encontraba al mismo nivel debajo del reactor de fisión. John le dio a Fred un golpe de todo en orden en el hombro, y luego se volteó para esperar su propia inspección. En el momento en que sintió en todo en orden en su propio hombro, 5 LEDs brillaban de color verde en la barra de estado del escuadrón, dentro de su casco. Los 3 primeros representaban a los otros 3 miembros del propio equipo azul de John. El cuarto representaba a los 4 miembros del equipo dorado, liderado por Joshua 029, y la luz final representaba a los 4 miembros del equipo verde, liderado por Kurt 051, 12 almas en total, listas para ser lanzadas por el espacio como perdigones humanos. Esta intercepción será mucho más fácil que en Chi 74, dijo John. Pero si fallan en el blanco, rompan la órbita y apaguen los propulsores. Entonces colóquense. Y conserven su aire, interrumpió Kelly 087, miembro del equipo azul de John. Era la más rápida de los Spartans, tan rápida mentalmente como físicamente. Ya dijiste eso 2 veces. Solo me aseguro de que todos lo recuerden. No activen su baliza localizadora hasta que la batalla haya terminado, añadió Linda 058. Normalmente tranquila y reservada, era la mejor francotiradora de los Spartans y también del equipo azul de John. No lo olvidamos. Sí, ¿qué pasa?, preguntó Kurt, un lector natural de personas que hacía amigos con facilidad. Era franco y directo. ¿Por qué están tan preocupados? No estoy preocupado, dijo John, y la mayoría de las unidades. Estas bromas habrían estado al borde de la insubordinación, pero los Spartans no eran la mayoría de las unidades. Habían estado entrenando juntos desde la infancia y eran tan cercanos como compañeros de armas. John habría estado preocupado si su escuadrón no se hubiera sentido cómodo hablando libremente con él. Solo estoy confirmando el procedimiento. No hay mucho que confirmar, dijo Fred. Además de ser el compañero de inspección de John, era el líder suplente del escuadrón y el 4º miembro del equipo azul. Tenemos que infiltrarnos en la nave alienígena y matar todo lo que no sea un Spartan. Si las cosas salen mal, maten fuera de la vista hasta que termine la pelea, y luego llama al rescate. Es un plan simple. Supongo que sí, cuando lo desenglosas de esa manera, dijo John. Nadie había mencionado a los 5 merodeadores que estaban a la espera para las operaciones de rescate, pero podía ver que sus recordatorios solo ponían nervioso al equipo. Perdón por el exceso de información a todos. Solo quiero que estemos listos para las sorpresas. Lo que sabemos sobre los alienígenas cabría en un casquillo de bala.
Y ahí está nuestra ventaja, dijo Joshua. Sabemos que no sabemos, lo que nos hace cuidadosos. Pero los alienígenas pueden haber estado estudiando la humanidad por un tiempo. ¿Creerán que saben más de nosotros que ellos? Y eso los hace vulnerables. No lo había visto de esa manera. Parecía una exageración afirmar que la ignorancia era una ventaja, pero yo no apreciaba la salida que Joshua le estaba dando. Buen punto. Los alienígenas no tienen idea de lo duro que estamos a punto de golpearlos. ¿Alguna pregunta? Una cadena de luces de estado parpadeó en color rojo dentro de su casco. Está bien, dijo John. La capitana Ascot tiene razón sobre trabajar en el borde. Así que manténganse alejados de los respiradores hasta que estemos fuera de la escotilla. Podemos necesitar cada segundo de aire que podamos ahorrar. Las luces de alerta en el mamparo de la bahía de lanzamiento cambiaron de rojo a ámbar, y la voz nítida de Ascot sonó a través de la red de comunicaciones de la noche estrellada. 1 minuto para maniobrar. John y los otros líderes del equipo se separaron hombro con hombro frente a la escotilla de salto. Los miembros de sus equipos se alinearon en columnas detrás de ellos, cada uno agarrando el paquete de propulsión del Spartan de delante. Incluso sus mejoras físicas y los multiplicadores de fuerza mecánica del Mjolnir nunca se mantendrían firmes durante la salvaje aceleración de la maniobra de asistencia. Pero eso no era de esperar. John solo quería mantener a los miembros de cada equipo lo suficientemente cerca como para apoyarse mutuamente en caso de que surgiera una emergencia. Las luces de alerta comenzaron a parpadear. 30 segundos, dijo Ascot. Comienza el silencio de comunicaciones, dijo John. Apenas había expresado la orden antes de que la computadora de a bordo del Mjolnir apagara todas las comunicaciones externas. No reaccionaba a sus palabras, sino a la intención que las había suscitado, accediendo a sus pensamientos a través del enlace neural implantado en la base de su cráneo. La interfaz le permitía manipular 1 media tonelada de armaduras potenciadas tan fácilmente como su propio cuerpo y seguir la pista de sus compañeros Spartans simplemente pensando en ellos. Sin embargo, incluso después de usarla durante los últimos meses, a veces le resultaba inquietante, especialmente cuando aparecía en su pantalla una retícula de objetivo o una lectura de estado antes de que lo hubiera invocado conscientemente. Las luces de alerta parpadearon en verde cuando la noche estrellada se balanceó dentro de la maniobra de asistencia gravitatoria. El control de la misión había pasado ahora a John, aunque esa era, por el momento, una distinción sin sentido. Durante los siguientes segundos, su destino estaría determinado por las leyes de la mecánica clásica y no podría haber cancelado el lanzamiento si hubiera querido. El peso de John se hundió y se movió a popa. Las luces de alerta dejaron de parpadear. Luego la escotilla de salto se dividió por el centro y se replegó hacia el casco, creando un portal de salida de 4 metros cuadrados. La bahía se había dejado presurizada para que la descompresión aumentara su aceleración. Sintió el empuje del aire que se escapaba y saltó. John vio 5 agujas blancas brillando contra la media luna marrón del horizonte de Neterov, más o menos donde esperaba encontrar las colas propulsoras de la nave espacial del Covenant. Comenzó a experimentar toda la fuerza de la aceleración de 30G de la maniobra de asistencia gravitatoria. Incluso con el gel hidroestático presurizado dentro de su Mjolnir a niveles protectores, su visión se estrechó y le dolió el pecho. Y la parte posterior de su cuerpo se hinchó con la sangre que se acumulaba. Durante unos pocos latidos, las brillantes colas del propulsor alienígena permanecieron fijas en el centro de su placa facial, haciéndose más largas y gruesas a medida que comenzaban a alcanzarlas. En el rastreador de movimientos de su HUD, vio a los otros 3 Spartans del equipo azul alineados detrás de él en una columna ondulante, todos luchando por aferrarse al paquete de propulsión de adelante, pero aún juntos después de la furiosa aceleración inicial. Los equipos dorado y verde ya estaban fuera de alcance de su rastreador de movimiento, por lo que solo podía esperar que su lanzamiento hubiera sido tan bueno como el del equipo azul. Entonces, las colas propulsoras comenzaron a desplazarse a través de la placa frontal de John, al igual que el horizonte marrón del Neterov, y se dio cuenta de que estaba entrando en un rollo. Sintió su centro de masa cambiar cuando los Spartans detrás de él finalmente cedieron a las diminutas variaciones en su vector de lanzamiento y se soltaron los unos a los otros. Su movimiento se aceleró y las estrellas empezaron a pasar por su rostro en un vertiginoso desenfoque. Revisó su HUD y vio al equipo azul distanciándose a una larga curva de arco. No importa. El escuadrón de asalto siempre había tenido la intención de acercarse al objetivo en formación suelta, ya que era más fácil ver un grupo apiñado que uno disperso a lo largo de varios kilómetros de espacio.
Todo lo que John tenía que hacer era ponerse bajo control y continuar hacia la nave espacial del Covenant. El pensamiento apenas se había formado en su mente antes de que apareciese un marcador de punto de reunión y empezase a girar alrededor de los bordes de su placa frontal. Se concentró en él y comenzó a sentirse mareado y aturdido. Había pasado 7 segundos desde que brincó desde la bahía de asalto y aún no había activado su respirador. Podría estar recibiendo una acumulación de dióxido de carbono. La luz del respirador se activó en su HUD y los mareos se desvanecieron cuando el aire fresco inundó su traje. John se sintió refrescado. Aunque había algo espeluznante en su traje de armadura potenciada que parecía saber lo que estaba pensando antes de que lo hiciera, le evitaba la necesidad de manejar los sistemas del traje cuando tenía cosas más importantes por las que preocuparse. John activó sus propulsores con un pensamiento y comenzó a expulsar pequeñas ráfagas de propelente, teniendo cuidado de disparar contra el movimiento del marcador de punto de referencia y seguir moviéndolo de vuelta hacia el centro de su placa frontal. Se tardó solo unos segundos en alcanzar el equilibrio. Para entonces, las colas del propulsor alienígena habían desaparecido de la vista, y tuvo que recordarse a sí mismo que las naves espaciales del Covenant estaban sujetas a las mismas leyes de movimiento que las naves humanas. Una vez alcanzaran la órbita deseada, tenían que apagar sus motores. Si siguieran acelerando, solo escalarían más alto y eventualmente romperían la órbita por completo. A John le hubiera gustado que se le confirmara visualmente que el Covenant estaba en la trayectoria esperada, pero eso no iba a suceder. Los Spartans aún estaban a 80 kilómetros de sus objetivos, demasiado distantes para ver la oscura franja de naves espaciales de aproximadamente una docena de metros de largo y con motores fríos. Sabiendo que su escuadrón no aparecería en su HUD, el rastreador de movimiento tenía un alcance máximo de 25 metros. John aumentó la ampliación de su placa facial a su ajuste más alto, y luego usó sus propulsores para comenzar a rondar lentamente y comenzar a localizar a sus Spartans. Inicialmente, solo vio una mancha oscura que oscurecía un lejano campo de estrellas, pero cuando rodó hacia el planeta, sus formas eran más distintivas. Pequeñas figuras con forma humana siluetadas contra el disco marrón de las nubes de Neterov. Si una patrulla enemiga pasaba en una órbita más alta, existía la posibilidad de que los pilotos vislumbraran las pequeñas sombras y se dieran cuenta de lo que estaban viendo. Pero eso parecía improbable. Los alienígenas estarían aún más lejos de las diminutas figuras que John, y estarían buscando naves espaciales, no humanos con armadura hermética. Le tomó unos minutos localizar al 10º miembro del escuadrón, pero una vez que lo hizo, John sintió una inmensa ola de alivio. Dado el número de intercepciones fallidas en Chi-Ceti 4, él esperaba que al menos un par de Spartans estuvieran fuera de posición a estas alturas, pero sus preocupaciones habían sido injustificadas. En sus nuevas Mjolnir, con tiempo para planificar y reunir recursos, los Spartans no podían fallar. Y John no se los permitiría.